Muy buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que me estás escuchando esta noche, al evangelista Sharip y su familia y todos los evangelistas que nos acompañan en este programa. La paz, la gracia y la misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Reciban nuestros saludos. Para mí es un gozo, es un privilegio llevar la palabra de Dios en este evento donde están reunidos todos los hijos de Dios. Esta noche yo quiero compartir de parte del Señor para con todos ustedes sobre Navidad. Quiero hablar sobre Navidad. Yo sé que en el mundo celebran la Navidad de diferentes maneras. En cambio, nosotros los hijos de Dios celebramos diferentes maneras. Hoy en día el mundo celebra la Navidad diferentes sentidos, diferentes propósitos. Mayoría de las veces son celebraciones de negocios, pero en cambio los hijos de Dios celebramos otra cosa. Esta noche yo quiero que nosotros entendamos por qué celebramos la Navidad, por qué Jesús vino a la tierra, por qué Jesús vino a la tierra. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos en Génesis capítulo 1, donde Dios creó los cielos y la tierra, y el hombre y la mujer, y lo entregó al hombre y la mujer para reinar en esta tierra, juntamente con él, conforme su voluntad. Pero el hombre, cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, encontramos que el hombre pierde por la mentira del enemigo, Satanás, lo engañó y perdió el reino que Dios le había dado a gobernar la tierra. Porque como Dios es Rey de reyes, Señor de señores, y nosotros sus hijos, su creación, Adán y Eva, Dios le había dado la tierra para que reinara, gobernara la tierra, pero el hombre perdió. Entregó a Satanás. Satanás con su vil mentiras engañó al hombre. El hombre se le entregó el reino que Dios le había dado, la tierra. Y no había otra manera que el hombre vuelva a ser amigo de Dios o parte de la familia de Dios. Por lo tanto, Dios creó un plan de cómo redimir, cómo ayudar al hombre para que escape de la condición donde cayó en la desgracia, perdió la gracia, murió en espíritu. Por lo tanto, Dios planeó enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ahora bien, la razón de nuestro Señor Jesucristo que vino a la tierra, primera cosa es rescatar lo que estaba perdido, restablecer el reino perdido, que es el reino que al hombre le había regalado, que había dado por Dios. Jesucristo vino a restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque desde la mentira, desde que engañó el Satanás al hombre, Satanás estaba gobernando, reinando la tierra, hasta que Cristo vino a restablecer. Vamos a la palabra de Dios, Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7 dice, nos enseña que en Jesucristo descansa el reino de Dios. Él será rey en el cielo y en la tierra. Significa Dios Padre le da autoridad, poder a Jesucristo como rey de la tierra y el cielo. ¿Qué significa rey de la tierra? Satanás ya no tiene más poder sobre la creación, sobre la humanidad, porque el hombre ahora
Dios viene a habitar con nosotros y el enemigo ya no tiene poder, autoridad sobre los seres humanos. Ahora bien, cuando vamos al versículo 7 nos enseñan que darán nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese el nombre le darían a Jesucristo. Y se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. En otras palabras, Jesucristo vino a restablecer el reino de Dios, su reino aquí en la tierra, que esa soberanía, ese gobierno, ese reinado no va a terminar. Ese reinado va a seguir en toda la tierra hasta que Cristo vuelva a la tierra a destruir la tierra. Por eso la palabra nos enseña que su paz y no tendrá fin. Su soberanía y su paz no tendrá fin. Significa Jesucristo gobernará todos los tiempos y su paz nunca terminará. Cuando vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 9, nos enseñan que el Señor reinará sobre toda la tierra. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Aquí nos enseñan sobre el restablecimiento del reino de Dios a través de Jesucristo. Mira lo que dice el Señor. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será el único Dios. Jesucristo será el único Dios y su nombre será el único nombre. En otras palabras, cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesucristo nos enseña que a Él le ha dado todo poder en el cielo, aquí en la tierra. Jesucristo, en Él, sobre Él descansa el poder que Dios tiene. Jesucristo es el Rey, es el Señor, que su soberanía, en Él descansa el reino de Dios. Por eso Zacarías dice que su nombre será el único nombre sobre la tierra. Cuando vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, 9 en adelante, la palabra de Dios nos enseña de esta manera. La Biblia dice, Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, el Señor, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y entregó el nombre que está sobre todo nombre, dice así, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, Dios Padre, le ha dado ese nombre que toda la creación, toda la criatura, doble todas sus rodillas en el nombre de Jesús. Jesucristo es el Señor. Dios le ha dado ese poder, Dios le ha dado ese nombre. Y cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, dice, el Señor, Él será un gran hombre. Este le dijo a José, le dijo el ángel a José, así dice, Él será un hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre el pueblo de Jacob, Israel. Cuando dice Jacob, pueblo de Jacob, significa Israel. Cuando dice Israel, cuando vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 30, Israel, cuando la palabra de Dios dice aquí Jacob, no se refiere solamente a los descendientes de Jacob, sino toda la descendencia a todas las personas que vienen a recibir a Jesucristo
como su Señor el Salvador. Voy a leerle en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, significa todos los que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, se han revestido de Cristo. Está cubierto por Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavos ni libres, hombres ni mujeres, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Una persona cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador, delante de los ojos de Dios, ya no hay ninguna raza, como podríamos decir, pakistaníes, alemanes, americanos o gentiles, judíos, griegos, no existe. Delante del Señor ahora somos una sola familia, familia de Dios, hijo de Dios. No importa en qué país esté, qué raza, qué sangre lleve, pero nuestro Padre es uno, es Jehová de los ejércitos. Jesucristo nos une a una sola familia. Aunque ustedes son pakistaní, aunque yo soy americano, pero nosotros somos en Cristo Jesús, somos hermanos porque tenemos el mismo Padre celestial. Eso nos hizo Jesucristo. Nos unió como familia de Dios. Si no fuera por Cristo Jesús, la familia hubiera sido dividido. La familia de Dios estaba dividido. Jesucristo vino a unir al Padre a una sola familia. Toda la raza humana que viene a Jesús forma parte del pueblo de Dios, hijo de Dios. Por eso dice, versículo 29, y si ustedes pertenecen a Jesucristo, son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En otras palabras, si usted y todas las personas que reciben a Jesús como su Señor y Salvador, pasa a ser parte del pueblo de Dios, familia de Jacob o descendiente de Israel. Todas las personas que reciben a Jesús, Jesucristo forma un solo pueblo. Ese pueblo se le llama pueblo de Dios. Ahora vamos a ir, cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23, nos enseña, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Emmanuel es Dios con nosotros. Jesucristo vino a salvar la raza humana que lleva en la imagen de Dios que estaba perdido, salvarlo. Ahora, la segunda razón por la cual que Jesús vino a la tierra y que estamos celebrando la Navidad en diferentes partes del mundo, el mundo cristiano que estamos celebrando la Navidad, y ustedes que están celebrando en este día, en la Navidad, la festividad de Navidad, estamos dedicando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué Jesús nació? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Para quitar el pecado del mundo. Ese es porque el hombre y la mujer, desde el momento que desobedeció a Dios, llenó de pecado. Satanás contaminó con todas sus malicias, sus maldades en las personas. No había otra manera que el hombre y la mujer puede alcanzar la salvación, puede alcanzar la gracia, perdón de sus pecados. No había ninguna otra manera que Dios nos pueda recibir como familia en su reino, solamente por la sangre de Cristo Jesús. Por eso Isaías 53, versículo 11, dice así, quiero leerle Isaías capítulo 53, versículo 11, dice, Jesucristo justificará a muchos, no a todos. ¿Por qué? Porque todos no va a creer en Jesucristo. Jesucristo vino a justificar, significa quitar el pecado de la humanidad, el pecado que nos contaminó desde Adán.
No había otra manera que Dios nos pueda perdonar, solamente creyendo en la sangre de Cristo Jesús. Entonces Jesús viene a vivir con nosotros y empieza a reinar en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida. Él es el que empieza a gobernar a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús vino, esa es la razón por la cual Jesús vino a la tierra, a reinar en esta tierra, establecer el reino de Dios que había perdido, quitar el pecado del mundo, el pecado que contaminó Satanás a los seres humanos. Jesucristo vino a quitar ese pecado con su sangre. Por eso Isaías 53:11 nos enseña que Jesucristo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Las maldiciones que cargamos desde Adán, Jesucristo nos limpiará. Cargará con él significa él va a ser responsable a perdonar, quitar todas esas maldiciones que el enemigo nos ha contaminado. Ahora bien, cuando vamos a Juan capítulo 1:29, nos enseñan que cuando Jesús venía caminando, dirigiendo hacia Juan Bautista, Juan dijo esta palabra. Juan dijo cuando vio que Jesucristo dirigía hacia él, le dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, ¿por qué ellos dijeron que Jesucristo es el Cordero de Dios? Porque antiguamente, cuando vamos en el Antiguo Testamento, Dios había puesto una orden para recibir el perdón de nuestros pecados. Tenía que ser sacrificar una oveja en lugar del pecado. La sangre que derramaba de las ovejas lo limpiaba el pecado de las personas. O sea, Dios le perdonaba sus pecados. O sea, cualquier juicio que podía venir sobre ese pueblo, la sangre sacrificada de las ovejas lo limpiaba el pecado de las personas. Entonces Jesucristo, comparando, Juan está comparando a Jesucristo, la oveja que será sacrificado para el perdón de los pecados. Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. En otras palabras, Jesucristo es el resplandor. ¿Qué significa resplandor? Es la luz que vino a la tierra, a la oscuridad, a resplandecer. ¿Por qué resplandecer aquí en la tierra? Porque la tierra estaba en la oscuridad, estaba separado de Dios, porque la tierra estaba ausente la presencia de Dios, porque la humanidad se separó de Dios, contaminó del pecado. Entonces Satanás es el que estaba gobernando la vida, el mundo entero. Cuando decimos el mundo, no se refiere a la tierra. El mundo es el sistema que organizó el enemigo con sus secuaces, o sea, con sus seguidores, con las personas que no creen en Dios. Organizan el sistema de gobierno, el sistema de administrar la mente y el corazón de los seres humanos. Entonces, ese es el mundo. Cuando hablamos del mundo, es el sistema que gobierna el mundo, la gente que organizó con la ayuda del enemigo. Eso no lo organizó Dios, organizó el hombre. Por eso hay sistemas de gobierno, son abusadores, hay sistemas de gobierno que maltratan a la gente, no lo respetan la vida, el derecho de las personas, no lo respetan, porque un sistema que detrás de ese sistema del gobierno está el enemigo. Pero cuando Dios viene a tomar posesión, el corazón, la mente de las personas empiezan a actuar a la manera de Dios. Piensa a la manera de Dios.
Eso es lo que Dios quiere hacer. Jesucristo, cuando nosotros venimos a Jesús, creyendo en Jesucristo, que Él murió por nosotros y la sangre que derramó en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, como oveja fue crucificado. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario nos limpia nuestros pecados. Entonces, a eso le decía en hebreo Pablo, ¿verdad? Pablo decía en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios significa que Jesucristo es el resplandor, la luz que iluminó sobre la tierra que estaba en las tinieblas. La fiel imagen de la que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, todas las cosas que suceden en la tierra no puede pasar si Dios no lo permite. Cuando Dios ordena algo, suceden. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. En las alturas significa, después que estableció el reino de Dios aquí en la tierra, Jesucristo regresó a la mano derecha de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el que tiene poder, autoridad como mano derecha de Dios. Por lo tanto, el que manda, el que tiene poder en el cielo, aquí en la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en este tiempo de Navidad, tenemos que pensar que un día Cristo nació como un niño para el perdón de nuestros pecados. Él no tenía por qué venir aquí en la tierra, pero Él vino por amor a nosotros, porque nos ama, para rescatarnos de la condenación, para llevarnos a vivir con Dios Padre Celestial, para que nosotros seamos parte de su reino celestial, que un día que nos creó para que fuéramos a vivir en el cielo. No hay otra manera de ir al cielo, solamente a través de la sangre de Cristo Jesús que nos perdona. Entonces Dios Padre nos puede recibir como su Hijo en el cielo, pero sin el perdón de nuestros pecados no podremos entrar en el cielo. Ahora bien, toda la persona, la gente que viene a Dios tiene que creer en Jesucristo para que quite el mal que el enemigo nos puso en nosotros. Las maldiciones, la pobreza, malos pensamientos, malas actitudes, malos lenguajes, todo lo malo que tenemos. Nacimos con todos esos males, solo Dios nos puede quitar. Y para que ese mal salga de nosotros, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo solamente pone Dios porque creemos en Jesucristo. Cuando creyendo en Jesucristo venimos a Él, Él perdona nuestros pecados y pone su presencia en nosotros. Desde ese entonces Jesucristo empieza a reinar en nuestra vida. Cuando Jesús no reina en nuestra vida, está reinando el enemigo desde el principio de la creación hasta el sol de hoy. Está gobernando el enemigo. Entonces, para que el enemigo no controle nuestra vida, nuestra mente, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro futuro, tenemos que entregar a Jesucristo para que Dios Padre ponga su presencia en nosotros, que es el Espíritu Santo, y nosotros podemos obedecer a Dios, podemos romper esa maldición. Para eso Jesucristo vino a la tierra. Es el que celebramos en Navidad.
El hombre estaba separado de Dios. Ahora Jesucristo viene a reconciliar el hombre con Dios, con su sangre. Pero ahora nos toca a nosotros creer en Jesucristo. Ya no hay condenación, porque si las personas no vienen a Jesús, no reciben a Jesús como su Señor y Salvador, el enemigo siempre controlará su mente, va a haber fracasos, va a haber sufrimientos, va a haber lágrimas, va a haber pobreza. Todas esas cosas malas que nos lleva a sufrimiento viene de parte del enemigo, que es Satanás. Entonces Dios no quiere que nosotros suframos de esa manera. Dios no quiere que tú sufres la pobreza, enfermedades y todo tipo de problemas que hay en el mundo. Dios quiere ayudarnos, pero para eso nosotros tenemos que venir a Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, y creer que la sangre que derramó en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados. Si nosotros no lo hacemos, Dios no puede hacer nada. Por eso cuando vamos a Colosenses, voy a leer otro pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así: antes de recibir a Cristo Jesús, ustedes estaban muertos en pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Antes de venir a Cristo Jesús, antes de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos pecadores, vivimos en pecado, lejos de Dios. Y Dios es santo y no nos puede recibir de esa condición. Pero ahora que venimos a los pies del Señor, Él nos perdona nuestros pecados. Ahora somos limpios. Dios nos da vida en Cristo. Cuando una persona está en pecado, espiritualmente está muerto. Muerto significa está separado de Dios. Entonces, para que una persona tenga vida espiritual, tiene que recibir a Jesús. Y cuando uno cree en Jesucristo, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, Dios Padre pone su presencia, entonces ese espíritu que Dios lo pone nos hace revivir como hijo de Dios. Ahora podemos andar en espíritu. Ahora tenemos conexión con el Padre. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, si tú quieres que su mente, su corazón, su destino, su familia, su hogar le vaya bien, tú tienes que invitar a Jesús. Tienes que caminar con Jesús. Tienes que recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y tú serás redimido. Tú serás libre de la opresión, libre de esa condenación del pecado. Y el enemigo no tendrá autoridad sobre su vida, sino el enemigo tendrá que ir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios empieza a reinar en usted. Y para eso Cristo vino, a perdonar nuestros pecados y establecer su presencia en nosotros, y que todas las maldiciones, todo lo que no proviene de Dios sean desalojados en nosotros. Cuando vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo Colosenses capítulo 2, versículo 13, versículo 14 nos dice: y anulando, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, anuló esa deuda que nos era adverso, clavando en la cruz. Jesucristo llevó todas esas maldiciones que el enemigo nos contaminó. ¿Cuándo lleva todo eso? Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor. Ahora nosotros tenemos que creer. Tú tienes que creer en Cristo Jesús. Por eso dice
Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Jesucristo nos puede limpiar nuestros pecados si nosotros confesamos nuestro pecado. ¿Cuál pecado? Todas las personas que nacen de mamá y papá somos pecadores. Entonces necesitamos el perdón de nuestros pecados. Tenemos que venir a Cristo Jesús, a reconocer que somos humanos, somos malos, que necesitamos perdón de pecado, recibir a Jesús como nuestro Señor y renunciamos todas las obras de la carne pecaminosa. Entonces Dios nos va a recibir como su Hijo, como su pueblo. Entonces Él vivirá con nosotros y el enemigo ya no tendrá más poder sobre nosotros. Proverbios capítulo 28, 13 dice, quien esconde su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja hallará perdón de sus pecados. Ahora nos toca a nosotros creer en Jesucristo. La palabra de Dios dice en Salmo capítulo 32, versículo 8. Voy a leer Salmo 32, versículo 8. Dice así, el Señor dice, yo te instruiré. Tal vez muchas veces nosotros cuando venimos a los pies del Señor no sabemos cómo vivir como hijo de Dios, pero Dios nos va a instruir. Él nos va a guiar el camino por donde tenemos que caminar. Él nos va a enseñar cómo tenemos que vivir como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a poner su presencia en nosotros. Esa presencia que se llama el Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a guiar, nos va a encaminar, vivir como hijo de Dios, tener carácter de hijo de Dios, actitud de hijo de Dios. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra, por nosotros, para que el enemigo ya no reine más en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, sino a partir de Navidad, que Cristo vino a nacer por nosotros, el enemigo se ha perdido su poder sobre las personas que vienen a los pies del Señor. Pero si usted no recibe a Jesús como su Señor y Salvador, siempre va a ser esclavo del enemigo. Por eso Pablo, el salmista, dice en el libro de los Salmos 32, versículo 8, el Señor dice, Él nos va a guiar nuestros caminos. Él nos va a llevar por los mejores caminos. Él nos va a ayudar. Él nos va a proteger. Él nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque a partir de que el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, volvemos hijo de Dios. Y todas las promesas que hay en la palabra de Dios son nuestras, respaldado por el Espíritu Santo, y todas esas promesas va a ser efectivo si nosotros creemos en Dios. Por lo tanto, esta noche yo quiero invitarles a todos que me están escuchando este momento, que tú eres una persona privilegiada, afortunada, que todavía estamos con vida porque Dios nos ama. Dios quería que usted escuchara este mensaje y que recibiera, que supieras el mensaje de la Navidad, porque Cristo nació en un día como este tiempo. Seguro no sabemos la fecha exacta de nacimiento de Jesucristo, pero un día Cristo nació y un día Cristo murió, un día Cristo va a volver por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y tú puedes ser parte de ese reino que donde Cristo estableció. Ahora los enemigos el enemigo Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, sino la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios es el que va a gobernar nuestra mente, nuestros corazones. Ahora somos pueblo de Dios. Yo quisiera invitarle a todos que me estáis escuchando, que esta noche, si algunos que todavía no son cristianos, a aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo quisiera invitarle que usted reciba a Jesús
como su Señor y Salvador. Y a partir de esta fecha, el reino de Dios establezca en su vida, en su hogar, en su caminar y en su pueblo. Vamos a orar. Yo quiero que repita conmigo. Diga, Padre Celestial, Dios de la gloria, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy malo, pero yo sé que tú me amas. Y hoy vengo a ti a pedirte perdón. Reconozco a Jesús como Hijo de Dios, murió por mis pecados. Y la sangre que derramó mis pecados, limpió mis pecados. Hoy lo creo y recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, Señor, limpia mi corazón y salva mi alma. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hayas orado esta oración de corazón, usted has nacido de nuevo. Ahora usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Que el Señor les bendiga a todas, al evangelista Sharif también, y a todos que me estás escuchando. Reciba nuestros saludos y bendiciones. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima ocasión estaremos compartiendo la palabra de Dios con ustedes. A todos, muchas gracias. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares, en su iglesia, en su vida, en el nombre de Jesús. Amén.